Fanfic. Las baladas del zorro encapuchado. Capítulo 11. El deseo de la dama de hierro. La base de la restauración Force estaba impregnada de una atmósfera de romance adolescente, cortesía del encapuchado nocturno. Las pulseras, los dijes y las estatuas se exhibían como trofeos de un amor platónico. Pero para Lanolin, la líder de facto del grupo, esta euforia colectiva solo aumentaba el peso de su propia armadura. Lanolin era la roca, la pragmática, la organizadora. Aparentaba una dureza y una fortaleza inquebrantables. Sentía que no podía permitirse la debilidad. Si ella flaqueaba, la restauración Force se desmoronaría. Sin embargo, en la quietud de su corazón, anhelaba lo mismo que sus amigas: ser amada, ser escuchada, ser comprendida. Deseaba que la vieran como lo que era en el fondo, una dama, una chica sensible, y no solo la figura fuerte. Al ver la felicidad de Amy, Rouge, Blaze, y la curación de Whisper y Jewel, una incontrolable envidia la invadió. ¿Cómo no anhelar que un desconocido se preocupara por ella de esa manera tan hermosa? Tails, con su ojo agudo para el sufrimiento oculto, notó la tensión en la mandíbula de Lanolin y la forma en que su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Sabía que esta serenata debía ser una demolición suave de sus defensas. Tenía que ser la promesa de una devoción eterna que le permitiera, aunque fuera por un momento, dejar de ser la líder y simplemente ser una mujer amada. Esa noche, la luna brillaba con una claridad nítida. El encapuchado nocturno se acercó al balcón de Lanolin. La serenata no sería en voz alta, sino en un susurro musical, íntimo, para solo sus oídos. El zorro comenzó a cantar Por amarte así, una melodía que era una mezcla de anhelo profundo y una devoción paciente, perfecta para una mujer que sentía que su amor debía ser esperado. Siempre serás la niña que me llena el alma como un mar inquieto, como un mar en calma siempre tan lejana como el horizonte gritando en el silencio tu nombre en mis labios solo queda el eco de mi desengaño sigo aquí en mi sueño de seguirte amando. Lanolin se levantó de su escritorio, donde estaba revisando planes de misiones. Su corazón dio un vuelco. La voz, llena de desesperación y amor, la describía perfectamente. Una niña, la líder del grupo, pero a la vez, lejana como el horizonte. Él la había visto. Será como tú quieras, pero así será si aún tengo que esperarte 7 vidas más, me quedaré colgado de este sentimiento por amarte así. ¿Es esa mi fortuna? ¿Es ese mi castigo? ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Yo sigo aquí muriendo por estar contigo por amarte así. La letra atacó la creencia de Lanolin de que su amor estaba prohibido por su rol de líder. Él le prometía esperarla, respetando su armadura, pero al mismo tiempo, mostrando su desesperación por estar con ella. La promesa de 7 vidas más la hizo sentir profundamente valorada. A un paso de tu boca y sin poder besarla tan cerca de tu piel y sin poder tocarla ardiendo de deseos con cada mirada por amarte así. Así voy caminando en esta cuerda floja por ir tras de tu huella convertido en sombra preso del amor que me negaste un día contando los segundos que pasan por verte haciéndote culpable de mi propia suerte soñando hasta despierto con hacerte mía. La intensidad de la canción alcanzó su punto máximo. No era solo romance, era la voz de alguien consumido por el deseo de romper la barrera que Lanolin había construido. Él se sentía preso de su amor, revelando que la dureza de ella era su propio castigo. Al finalizar la canción, el encapuchado nocturno dejó una pequeña caja negra de terciopelo sobre el alféizar de la ventana. Lanolin, con el corazón latiendo con una intensidad que casi le dolía, se acercó a la caja. Al abrir la caja, la luz de la luna capturó el brillo de un colgante de plata maciza. No era simplemente una joya, era una declaración. El collar consistía en una cadena de plata ornamentada que sostenía un colgante de zafiro azul cielo en forma de lágrima, rodeado por un filigrana intrincada de pequeños diamantes azules y plata. El impacto fue inmediato y profundo. Detalle extenso. El zafiro, de un azul tan profundo como la tristeza oculta, pero tan brillante como la esperanza, era la lágrima perfecta. Su forma de pera simbolizaba la pena y la purificación, la lágrima no derramada que Lanolin siempre ocultaba. La filigrana detallada de plata, que protegía el zafiro, era el reconocimiento de su armadura, el trabajo de la restauración Force que ella lideraba. Símbolo de confianza. El zafiro, históricamente, simboliza la verdad, la sinceridad y la protección. Al darle una gema de ese calibre, el encapuchado no solo le daba un regalo caro, le daba un voto de confianza. Le decía: sé quién eres en el fondo, y aprecio tu verdad. Vulnerabilidad reconocida. Lo más devastador para Lanolin fue el color. Azul cielo. Era la antítesis del fuego de Blaze o el rubí de Rouge. Era el color de la calma, de la apertura y la sensibilidad.
Era el reconocimiento de su anhelo de ser vista como una dama gentil y no solo como una líder. Lanolin se puso el collar. El peso del zafiro sobre su pecho no se sintió como una carga, sino como un bálsamo. El encapuchado nocturno no solo le había dado un regalo, le había dado permiso para ser vulnerable. Por amarte así, él esperaría, pero ella ya no tenía que esconder su corazón. Lanolin se quedó inmóvil en el centro de su habitación, la caja de terciopelo negro abierta en su mano, y el collar de zafiro azul cielo brillando intensamente bajo la luz de la luna. Las últimas notas de la canción Por amarte así seguían vibrando en el aire, y el eco de las palabras Siempre serás la niña que me llena el alma y muriendo por estar contigo la habían destrozado. Ella, la líder estoica, la mujer que se negaba a mostrar debilidad, sintió un nudo en la garganta tan apretado que le impedía respirar. El regalo no era solo un collar, era un espejo. El reconocimiento de la lágrima oculta, la forma de lágrima del zafiro, de un azul tan melancólico y profundo, era el símbolo de todas las lágrimas que ella había retenido. El encapuchado había visto más allá de su eficiencia y su autoridad. Había visto a la niña sensible que temía que su mundo se desmoronara si mostraba un solo atisbo de pena. Este regalo era una validación de su dolor silencioso. La promesa de sinceridad. El zafiro, la piedra de la verdad, se sentía como un voto de confianza. Era como si el encapuchado le dijera, puedes ser honesta conmigo. No tienes que fingir ser fuerte. Te esperaré por amarte así, con tu armadura y con tu fragilidad. El deseo de ser dama. Ella se puso el collar con manos temblorosas. El peso del zafiro sobre su pecho no la agobió, al contrario, la ancló. Por primera vez en mucho tiempo, Lanolin no sintió la presión de ser la líder. Se sintió como la niña que anhelaba ser, una mujer a la que le dedicaban un amor tan paciente y desesperado. Sus ojos, generalmente secos y enfocados, se humedecieron. Ella se permitió, en el silencio de su habitación, lo que nunca permitía en público. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Pero no fue una lágrima de tristeza, sino de alivio. Alguien, un extraño misterioso, la había desarmado con un acto de amor y comprensión tan puro que había roto su barrera de acero. A diferencia de Tangle, que había corrido a compartir su éxtasis, Lanolin sintió la necesidad de atesorar este momento y esta joya. Su corazón, ahora con un calor inesperado, latía con un profundo afecto por este hombre desconocido que había sabido mirar más allá de la máscara de líder. El encapuchado nocturno se había convertido en su más íntimo confidente. La mañana que siguió a la serenata de Lanolin fue inusual. Mientras que Tangle había irrumpido con una explosión de energía, Lanolin llegó a la base de la restauración con un paso lento y deliberado. No era la marcha apresurada de la líder, era el caminar pausado de una mujer que había sido profundamente conmovida. La calma que irradiaba no era de control, sino de una nueva y sorprendente paz interior. Todos estaban reunidos, la anticipación flotando en el aire. La llegada de Lanolin se sintió como una interrupción suave. Buenos días a todos, dijo Lanolin, su voz era inusualmente suave, desprovista de su habitual tono de mando. Amy fue la primera en notar el cambio. Lanolin, ¿estás bien? Te ves diferente. Lanolin sonrió, una sonrisa pequeña, sincera y que le llegaba a los ojos. Con un gesto de una delicadeza nunca antes vista, tocó el colgante de zafiro azul cielo que descansaba sobre su pecho. La luz matutina hacía que la joya brillara, capturando la atención de todos. Anoche, comenzó Lanolin, y la atmósfera se volvió densa con la expectación. El encapuchado nocturno me cantó. Las chicas reaccionaron con un coro de exclamaciones de alegría y asombro. Tangle gritó. ¿Sí? Lo sabía. Ya solo queda una, Whisper y yo teníamos razón en la predicción. Jewel se acercó, admirando el collar. Lanolin, es impresionante. El zafiro, es la piedra de la verdad y la sinceridad. Él te ve como nuestra ancla, nuestra verdad. Blaze, asintió, su mirada en la joya. Es un regalo para tu espíritu, Lanolin. Un reconocimiento de la carga que llevas. Lanolin asintió, y con un valor que superó el de cualquier batalla, decidió ser completamente vulnerable. Les contó todo, sin omitir la emoción detrás de la canción. Me cantó por amarte así, relató Lanolin. Y las palabras eran sobre la espera. Sobre ser la niña que me llena el alma y tan lejana como el horizonte. Él vio que mi fortaleza era una armadura, que yo temía que mi amor estuviera prohibido por mi deber. Su voz se quebró ligeramente al recordar la línea más poderosa. Dijo que me esperaría 7 vidas más. Chicas, él me dio permiso para dejar de ser la líder por un momento. Me vio como una dama, no como una general. El grupo se quedó en un silencio reverente.
La confesión de Lanolin fue más impactante que cualquier joya. Ella, la inquebrantable, había revelado un profundo anhelo. Mientras las chicas se reunían a su alrededor, abrazándola y validando su necesidad de ser vista, los chicos reaccionaron con una mezcla compleja de emociones. Sonic sintió una punzada de culpa. Había visto a Lanolin solo como la eficiente líder, la que organizaba. El encapuchado nocturno, un completo desconocido, la había visto en una dimensión que él, su amigo, había ignorado. El resentimiento se convirtió en una vergüenza silenciosa. Knuckles golpeó suavemente la pared, frustrado. 7 vidas más. Ese tipo está siendo demasiado poético. Es un manipulador de élite. Está aprovechando sus debilidades. Lanolin, no te dejes engañar. A pesar de su tono, su voz no tenía la misma convicción de antes. Shadow mantuvo su estoicismo habitual, pero sus ojos observaban a Tails, que estaba escuchando con una expresión de sincera admiración por el coraje de Lanolin. Shadow notó la sutileza del regalo y el mensaje, la devoción incondicional. Era una jugada maestra que Shadow, en su frío análisis, tuvo que reconocer. Tails, el verdadero autor de la serenata, se acercó a Lanolin. Lanolin, eso es increíblemente hermoso. Y solo confirma que él no es una amenaza. Es un romántico con un profundo entendimiento de la psicología humana. Él vio tu necesidad de ser cuidada. Te dio el zafiro, la piedra de la verdad, para que sepas que puedes confiar en él. La explicación de Tails selló la creencia de las chicas. El encapuchado nocturno se había convertido en el hombre que rompía barreras y curaba corazones. Con la excepción de la propia líder, todas las mujeres del grupo habían recibido su serenata. Solo quedaba una, la más cercana al misterio, la que nunca se había atrevido a pedir nada. Fin del capítulo 11. Muchas gracias por escuchar, mis estimados, y espero que les haya gustado el capítulo y perdón la demora, tenía que haberlo subido hace una semana, pero por más del trabajo no pude.